Como coordinador local de Izquierda Unida de Alicante, tengo el honor de daros a todos la bienvenida, a todos los amigos y amigas que estáis aquí con nosotros, ciudadanos de Alicante y de otras ciudades y pueblos de la comarca y de la provincia. Quiero saludar a cuantas organizaciones sociales y vecinales nos acompañáis en este acto, a los diferentes representantes de plataformas que luchan por un Alicante y una sociedad mejor. Quiero expresar especialmente la solidaridad de Izquierda Unida con los ciudadanos y ciudadanas de otros países del mundo que hoy viven entre nosotros y que han sido insultados por el alcalde de esta ciudad. En una intervención que rebasa todos los límites de la decencia democrática, el alcalde Alperi no ha tenido ningún reparo en criminalizar a los inmigrantes al declarar que como consecuencia de la recesión económica en el sector de la construcción, los inmigrantes que constituyen la mano de obra principal del sector se van a ver obligados a cometer delitos. Izquierda Unida condena rotundamente estas declaraciones que incitan sentimientos racistas y que pretenden de forma intencionada provocar actitudes de intolerancia y de xenofobia contra ciudadanos que vienen a este país no por capricho, sino movidos por la búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Sentimos vergüenza de tener un alcalde que representa lo peor de la extrema derecha de este país. Nos encontramos en un país democrático en las formas, pero en el que desgraciadamente los hombres y mujeres siguen siendo desiguales, en el que hay ciudadanos de primera y de segunda, en el que se exigen obligaciones pero no se reconocen derechos. La clase trabajadora, las mujeres, está próximo el día 8 de marzo, los inmigrantes, gays y lesbianas saben mucho de esto y sufren a diario esta situación de injusticia y desigualdad. Nos queda aún, como veis, un largo camino por recorrer. Quiero referirme brevemente a nuestro candidato, al que encabeza nuestra candidatura, Miguel Ángel, como histórico militante del movimiento ecologista. Es una persona con una enorme capacidad de trabajo, siempre al pie del cañón para defender el segura, oponerse al trasvase del Ebro o denunciar cada una de las múltiples agresiones que se vienen produciendo en nuestro maltrecho territorio costero. Un trabajador nato, defensor de la sanidad y de la escuela pública, luchador infatigable, de los que provocan pesadillas a los mafiosos del ladrillo y especuladores sin escrúpulos que anidan en gran cantidad por estas tierras. Tenerlo en el próximo Parlamento sería la mejor respuesta que les podríamos dar a la derecha desde la izquierda. Para terminar, deseo enviaros a todos un mensaje de esperanza. En unos momentos en que todo parece apuntar a un resultado ajustado entre PSOE y PP, entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ya que no habrá mayorías absolutas, Izquierda Unida va a ser la fuerza decisiva a la izquierda que garantice políticas de igualdad y de transformación social. Que no os vuelvan a engañar con el señuelo del voto útil, que fue la causa de que hoy no tengamos en esta ciudad un gobierno de la izquierda y soportemos de nuevo el caos del gobierno popular. Votéis con miedo, votad en libertad, votad a quien deseéis votar, que no os condenen a elegir entre dos opciones, que en la democracia existen más opciones, y una claramente a la izquierda. Esa es Izquierda Unida, Izquierda Unida. Votar en libertad, votar más izquierda, votar a la izquierda.